Profe, Dime. yo tengo una duda. A ver, Respecto al tema de las reuniones que va a ser como para los distintos grupos, sí. si por ejemplo yo le escribo antes, ¿es posible tener la reunión antes como para partir desde antes? Yo voy a deciros que propongáis vosotros el horario, yo me adaptaré. Menos que me pidáis que queréis hacerlo un día que yo tenga clase, yo me intentaré adaptar a vuestras necesidades, a vuestras disponibilidades. Entiendo que la mayoría de vosotros tenéis disponibilidad bastante alta. Tenéis clases los lunes y los martes, entiendo. Sí, como yo. Pero los lunes es como desde las 3:30 No, hasta la a tarde. ver, yo el lunes imposible y el martes por la mañana imposible, pero entiendo que vosotros el martes por la tarde tenéis clase. Entonces, miércoles, jueves y viernes, el día que os vaya bien a vosotros, que no tengo una reunión previamente asignada. Pensad que Ya. no van a ser cosas muy largas, van a ser 25, 30 minutos en los que lo que voy a hacer es explicaros lo que hay, enviaros la bibliografía que considere necesaria y un pequeño esquema de lo que os voy a pedir. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, si no hay más dudas, voy a empezar el segundo bloque. Alguien se habrá fijado que he recortado el CPM porque lo voy a seguir utilizando. Voy a intentar explicar básicamente la idea del secuenciador en serie. Si el secuenciador en paralelo era un secuenciador que iba mirando una simulación de tiempo, el secuenciador en serie es un secuenciador, es un sistema que lo que mira es tarea a tarea, analiza las actividades según su prioridad. ¿De acuerdo? El esquema que voy a plantear, tanto el de paralelo que acabo de plantear como el serie, son adaptables a la mayoría de problemas de secuenciación. Es más, mi consejo básico, si algún día tenéis que hacer resolver un problema de secuenciación en la vida real, tenéis que hacer un problema de scheduling en la vida real, es que antes de que os compliquéis la vida eternamente y con un montón de detalles, lo primero que hagáis sea un secuenciador en paralelo. ¿De acuerdo? Lo primero de lo primero. ¿Por qué? Porque el secuenciador en paralelo es lo más fácil y os dará una solución. Una vez tengáis el secuenciador en paralelo, vais a poder mirar todo el resto de problemas. Pero hasta que no tengáis un secuenciador en paralelo es difícil que miréis o que entendáis toda la dificultad. Cuando se empieza a trabajar en este tipo de problemas, los secuenciadores en serie se consideran mala idea. Son más complejos de implementar, son más complejos de que funcionen bien, pero a largo plazo obtienen mejores resultados. Por lo tanto, la idea del secuenciador en serie y secuenciador en paralelo implica que el secuenciador en serie es bastante más complejo que el secuenciador en paralelo. ¿Sí? Y eso también se atribuye a que cuando hay algunos problemas con algunas características raras, por ejemplo, una característica rara que se me viene directamente a la cabeza, son lo que se conocen problemas online. ¿Qué es un problema online? Un problema online, por ejemplo, es un problema en el cual tú no sabes qué actividades vas a tener que hacer al principio del todo, sino que van llegando a lo largo del tiempo. Un problema online típico de secuenciación es lo que le pasa a tu computadora. Tu computadora resuelve problemas de secuenciación cada microsegundo. Llega una actividad que tu computadora tiene que resolver y se la asigna a una máquina, a un producto o a un proceso. Y esos procesos, esos recursos son la RAM, el disco duro, la memoria, los CPUs, etc. etc. Yo presupongo en estos problemas que estamos analizando que lo tienes todo. Sin embargo, el secuenciador en paralelo no lo necesita. Mira las cosas que tiene pendientes y escoge una, la que considere más importante. Hace todo de lo que tiene, todo lo que toca, lo que puede y lo pone. ¿Sí? Fijaros que eso es una ventaja para el online, porque como no haces ningún tipo de consideración del futuro, excepto en la determinación de los pesos, en la determinación de estas prioridades, de ver qué actividades vas a considerar primero,
Y estas prioridades, estos pesos que hemos puesto aquí, bueno, han sido escogidos así, pero podría haber escogido otros, podría haber escogido otra regla para seleccionar. Pues esto es mucho más genérico a lo que vais a ver ahora en el de serie. Y eso es una ventaja, a pesar de que en teoría, a largo plazo, para el problema de gestión de proyectos, no consigue óptimos, bla, 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 bla. En el caso que vamos a ver ahora, que es el serie, es una cosa que está un poco más especializada. Por tanto, tira un poco más para abajo. Y básicamente lo que hace es que empieza construyendo lo que se conoce como una lista de tareas. La lista de tareas se construye con dos características. Si A precede a B, A está antes en la lista, y B después. Y si lo anterior no aplica, A está antes en la lista si es más prioritario. ¿De acuerdo? Y ahora, eso significa que listas de estas hay muchas. Y cada lista se transforma en una solución. Recordad que la lista no es una solución. La solución en el fondo es decir qué actividades, en qué orden se hacen, cuándo empiezan y cuándo acaban. Ahora sí que podéis levantar la mano, por favor. Para que veáis cómo se construye una lista, nos vamos aquí, borro esto, y voy a construir una lista. Y mi lista va a ser básicamente que voy a ir de A a omega, pero aparte de ir de A a omega, primero voy a considerar aquellas que no tienen margen, que son las que voy a considerar más prioritarias, y después las siguientes más prioritarias y las terceras más prioritarias. Por tanto, me ha salido esta lista. Esta es una lista, podría haber más listas. ¿De acuerdo? Repito, cualquier lista, podría haber escogido otra lista que fuera así. Cumple las dos reglas. No cumple la regla, no he explicado cómo he calculado lo de que es más prioritario, pero cumple las dos reglas. O podría haber sido así. ¿Vale? No he explicado cómo calcula eso de cuál es la más prioritaria entre dos que no tienen precedencias, pero la primera la cumple. Si A precede a J, fijaros que A va antes que J en la lista. Si B precede a E, pues B va antes que en la lista. ¿De acuerdo? Me voy a limitar a esta, por limitarme a alguna, y la voy a apuntar aquí. Fijaros que la lista que he creado es primero A, luego B, luego E, luego F, luego I, luego J, luego C, luego G, luego D y finalmente H. ¿De acuerdo? Esta es mi lista. La idea aquí es exactamente la misma idea que estábamos haciendo antes. Me faltan Agustín, Camila, Diego, Ignacios, Ivana, Matías, Rolf, y levantando la mano. Es la misma idea que antes, pero lo que voy a hacer es considerar cada tarea a la vez. Por tanto, voy a poner de nuevo el uso del recurso 1 y voy a poner de nuevo el uso del recurso 2. Voy a empezar como si estuviera en 0. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar un color para azul, que va a ser este. Y entonces fijaros que lo que haría sería empezar con A. A es la primera que hago. Entonces A dura 6.
y ocupa 2 del recurso 1 y 1 del recurso 2. ¿De acuerdo? Recordad que el límite de recurso es 4 para el recurso 2 y 6, 7 para el recurso 1. ¿Vale? Ahora, la siguiente que miraría sería la B. Entonces, fijaros que la B, por los datos que he dicho antes, dura 1 y solamente usa el recurso 1. Bueno, pues. Ahora miraría la siguiente, que es la E. La E, si os vais aquí, fijaros que depende de la tarea F, de la tarea B. Por tanto, la E no empieza en el instante 0, empieza en el instante 1 porque tiene que acabar la B. Y la E dura 3 y usa 1 y 1. Y ahora sería la siguiente, que es la F. Entonces, si os fijáis, la F tiene que haber acabado la B. Por tanto, la F empezará en el instante 1 y dura 2 y 1. Digo, dura 5 y usa 2 y 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fijaros que la gran diferencia que hay entre este método y el método anterior es que las actividades se hacen en el orden o se secuencian en el orden asociado a esta lista y no necesariamente se hacen todas empezando en el instante 1. Por ejemplo, cuando llegue la C, ya haya hecho la I, la J, cuando llegue la C se podrá hacer en el 1 o en el 0. Sin embargo, la I, por ejemplo, ahora la I no puede empezar antes de que acabe la E. La E era la verde, por tanto, fijaros que como la verde está aquí, la I solamente puede empezar después, la I dura 2 y usa 1 y 2. Pues fijaros que y la I dura 2. Por ahora caben todas. ¿Sí? Y ahora iría a la J. Y la J la vuelvo a hacer en rojo porque me están acabando los colores. Usa 1 y 1 y tiene que haber acabado la A, la F y la I. Fijaros que la última que acaba es la I. Pues serían 4 de 1 y 1. Y ahora la siguiente que tendría que considerar es la C. Mira, fijaros que la C puede empezar en el instante 0 y usa solamente un recurso de 1. Bueno, pues la pongo aquí. ¿Vale? Fijaros que esto lo que está haciendo es que ahora yo puedo ir mirando para adelante y para atrás dependiendo de las actividades. No es que esté mirando solamente un instante de tiempo, siempre tengo que mirar todos los instantes de tiempo. Ahora miraría la G por poner un ejemplo y con este ya acabo porque esto es bastante aburrido, que es el magenta, voy a utilizar el lila. Pues según esto la G solo depende de la C. Por tanto la G empezaría como muy pronto aquí. Tiene que haber acabado la C, que es el gris. ¿Vale? Y la G resulta que utiliza 3 del recurso 1 y 0 del recurso 2. Pues el hecho de que use 3 del recurso 1 significa que no la puedo empezar aquí. Porque fijaros que me pasaría de 1. Por tanto, no me queda más remedio que esperarme un poquito hasta que haya recurso suficiente. ¿Vale? Y este recurso suficiente quiere decir aquí. Y como G dura 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora volvería con D. Fijaros que en este método lo que sucede es que tengo que tener en cuenta dos cosas. Y esto es importante, lo vamos a ver luego.
El instante de finalización de las precedentes, esta es la primera, y la segunda es la duración o la disponibilidad de recursos durante toda la duración. ¿Sí? Entonces, esto visualmente es muy fácil de hacer. A nivel de computadora no es muy difícil, pero difiere en gran medida de lo que hay que hacer aquí en el caso del secuenciador en paralelo. En el caso del secuenciador en paralelo, esto es mucho más simple. En el secuenciador en paralelo solamente hay que mirar, lista de candidatas y disponibilidad de recursos en ese instante concreto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace que sea muy atrayente. Generalismo, facilidad, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? El método recomendado, si queréis resolver solamente el problema de gestión de proyectos, es este. No, en realidad, si queréis resolver el método de gestión de proyectos, el método recomendado es que vayáis a Internet, busquéis una librería que resuelva el problema y no volver a inventar la rueda. Pero si el problema se parece mucho a gestión de proyectos y podéis encontrar algo que funcione como un secuenciador en serie, ole, mejor secuenciador en serie que en paralelo. Si por el contrario tenéis que desarrollar vosotros algo desde cero y queréis que sea genérico, que sirva para todo, etc., 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 lo más probable que se os recomiende es un secuenciador en paralelo. Preguntas de gestión de proyectos. Por favor. ¿No? Muy bien. Fijaros que este es el caso más genérico. El caso más genérico o la idea del algoritmo más genérico es porque en el RCP-SP estamos usando recursos que son múltiples, pueden ser cualquier número de recursos. Una misma tarea o una misma actividad puede usar diferentes recursos y todas o todos los recursos se usan solo durante la duración del proyecto o la duración de la actividad. ¿De acuerdo? El Job Shop, que es el segundo modelo que vamos a ver, es un poco más reducido. ¿De acuerdo? Ahora los recursos, sigue habiendo unas actividades. Estas actividades ahora se agrupan en piezas y cada pieza requiere unas operaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, en realidad antes era como una cosa genérica, había un único producto acabado, ahora no, ahora hay varios productos acabados, cada producto acabado se conoce como una pieza. Que el caso típico que se explica en la literatura es un taller de automóviles. Entonces, cada pieza es un automóvil. ¿De acuerdo? Cada pieza requiere unas operaciones. O sea, cuando tú llevas el automóvil al mecánico, el mecánico empieza a hacer su reparación. Y esa reparación requiere que hagas primero A, luego B, luego C, luego D. Y hay otro auto que llega con otra avería y en vez de tener que hacer A, B, C y D, pues hace
B, B, C, A y otro que solamente hace A y E, ¿de acuerdo? A cada una de estas operaciones se le conoce como una ruta. ¿Sí? Y la ruta es un listado de precedencias. ¿De acuerdo? Muy bien, aparte de las actividades, el modelo lo que tiene es una sustitución por los recursos. Ahora, los recursos, en vez de llamarse recursos, se les llama máquinas. ¿De acuerdo? Las máquinas son diferentes y únicas. ¿De acuerdo? Esto es una restricción muy heavy o muy limitadora del modelo JobShop básico. Se han estudiado casos en que hay más cosas, pero el modelo más simple, el que se explica normalmente en un curso, sobre todo a este nivel o en primer año de doctorado, es el modelo estándar, que es el más estudiado, y básicamente pasamos de que hay muchos recursos con gran cantidad de unidades a los recursos hacen una única cosa y de cada recurso tienes una unidad. ¿Vale? Digamos que es una simplificación bastante simplificadora. Cada operación requiere un recurso. ¿Sí? Cuando me explicaron este método por primera vez, o este problema por primera vez, recuerdo que mi primera opinión es, ¿y los trabajadores? O sea, como mínimo tiene que haber dos recursos. Un recurso que sea la máquina y un recurso que sea el operario que hace que la máquina funcione. No necesariamente. Hay muchísimas industrias en que el operario básicamente lo único que hace es encender la máquina, poner la pieza y sacar la pieza y la máquina es la que procesa. O en los cuales el cuello de botella no es el operario, sino es la máquina. O en los cuales la máquina no es el cuello de botella, es el operario, pero en tal papel la máquina es irrelevante y solo tienes un operario y el operario solo puede hacer una pieza a la vez. Solo puede trabajar en una cosa a la vez. ¿De acuerdo? Así, a bote pronto, esto parece muy abstracto. Ahora voy a poner un ejemplo numérico y voy a intentar explicar un poco mejor lo que es. Pero la idea es un proyecto en el cual se ha eliminado gran parte de la dificultad y de la variedad. Se han agrupado las actividades en piezas, que son rutas en las que se hace una secuencia de actividades, de operaciones, y después estas operaciones solo requieren de una máquina. Y esta máquina solo puede estar haciendo una cosa a la vez, como antes. Lo que pasa es que en vez de tener un listón o una altura de 7, ahora tienes un listón o una altura de 1. Voy a poner un ejemplo numérico. Fijaros que yo lo que he hecho es tres trabajos, tres piezas. La pieza 1, la pieza 2 y la pieza 3. Y ahora, para cada pieza hay una serie de máquinas, de operaciones. Por tanto, la pieza 1 primero pasa por la máquina 1, luego por la máquina 2, luego por la máquina 3 y después sale. Es como si dijeras que primero le haces un lavado, después le haces un colado y después le haces un secado. Y la máquina 2, pues hace primero la pieza 2, primero hace la máquina 2, luego la máquina 1, luego la máquina 4, finalmente la máquina 3 y al final sale. Y la pieza 3, pues la ruta que tenemos aquí. Los valores que tenéis aquí en oscurito, digo, entre paréntesis, son las duraciones. ¿Sí? Y para intentar visualizar esto de una manera que a mí me resulta más cómoda, y repito, es que me resulta más cómoda a mí. Yo he llegado a la conclusión a lo largo de mi vida como profe que lo que a mí me resulta cómodo no tiene por qué resultarle cómodo a todo el mundo. A pesar de ello, sigo explicándolo así, lo cual es un poco... Podría alguien considerar que es algo raro. Vale. Fijaros que lo que he creado es como una especie de hilito por encima donde están los tres jobs 1.
Y ahora, fijaros que este corresponde a la máquina 1, este va a corresponder a la máquina 2 y este va a corresponder a la máquina 3. ¿Sí? Y ahora esto significa, si lo pongo con las flechitas, que primero va job 1, máquina 1, luego va job 2, máquina 2, luego va job 3, job 1, máquina 3. ¿Sí? Y ahora tenemos el job 2. La pieza 2, que la pieza 2 tiene que pasar por la máquina 2, verde. Luego por la máquina 1, rojo. Luego por la máquina 4, que es una máquina que no tenía color, por tanto le voy a poner el color lila. Y finalmente por la máquina 3, que es el azul. ¿De acuerdo? Fijaros que eso lo que está implicando, o lo que estoy intentando hacer ahora, es hacer una representación en la cual lo que está diciendo es las precedencias. El coche 2 va a pasar primero por la estación 2, no sé, ruedas. Luego por la estación 1, no sé, motor. Y finalmente por la estación 4, que es tapicería. Y finalmente por la estación 3, que es lavado. Mientras que la ruta anterior pasa por motor, ruedas, lavado. La pieza anterior, el coche anterior. Y ahora el coche 3 hace 1, 2, 4. 1 es rojo, 2 es verde, 4 es lila, y aquí tenemos nuestro problema. ¿Sí? Con una pequeña salvedad, una pequeña gran salvedad, que es que los colores rojo, lila, verde y azul nunca pueden coincidir. Preguntas. ¿No? Podéis bajar la mano. ¿Y a qué me refiero con que nunca pueden coincidir? Voy a hacer una explicación de nuevo basándome en el tema de del camino crítico, de las precedencias. Una manera fácil de resolver este problema hubiera sido esta. Perdonad, que esto me parece que va a ser más fácil que lo haga así. Una manera fácil de resolver el problema es esta. Esto dura 10, esto dura 8, esto dura 4, esto dura 8, esto dura 3, esto dura 5, esto dura 6, esto dura 4, esto dura 7 y esto dura 3. Y ahora lo que hago es hacer el cálculo de caminos en rojo. 0, 10, o en gris, perdona, 10, 18, 0, 8, 11, 16, 0, 4, 11 y ahora el máximo entre 22 y 22 y 14 es 22. ¿Sí? Si alguien no ha visto por qué he calculado esto, estas son las fechas mínimas de inicio. Las actividades no pueden empezar antes de ese instante. Por tanto, en el mejor de los casos, yo voy a acabar con todo en el 22. ¿Sí? La idea básica del algoritmo de Shifting Bottleneck es intentar salvarnos del problema del algoritmo de JobShot, del algoritmo de resolver el JobShot que voy a explicar, que se llama Shifting Bottleneck, es intentar evitarnos el problema. ¿Sí? Y eso es algo así como planteárselo de la siguiente manera. Voy a eliminar esto de aquí, porque si lo explico así no voy a llegar a tiempo a lo que yo quiero explicar. Razonamiento. ¿Vale? La cosa que me hace que este problema sea difícil, lo que hace al problema difícil,
son las máquinas. ¿Sí? Si yo me miro este problema de aquí y digo, no, tienes infinitas máquinas. Bueno, no necesito ni siquiera infinitas, necesito 3 máquinas 1, 2 máquinas 4, 2 máquinas 3 y el tiempo mínimo que voy a tardar es los valores que tienes aquí, 22. ¿De acuerdo? Por tanto, el factor crítico aquí son las máquinas. ¿Vale? ¿Y qué sucede con las máquinas? Pues las máquinas pueden hacer que tenga que retrasar algún inicio. Fijaros que ese retrasar algún inicio básicamente implica decir que voy a hacer A antes que B. Sí, esa es mi idea básica. ¿De acuerdo? Si puedo evitar o si no necesito tener en cuenta estas condiciones porque ya se me dan de forma natural, si yo no tengo que analizar que alguna máquina puede ser que necesite que vaya adelante o detrás porque ya sucede de forma natural, por ejemplo, miraros este caso de aquí. Si os fijáis, la máquina 1 tiene un problema entre el job 1 y el job 3, porque los dos les gustaría empezar en el instante 0. Pero no tiene ningún problema entre el job 3 y el job 2. ¿Por qué? Pues porque puede empezar en el job 3, empieza en 0, dura 4, acaba en 4, todo perfecto, y después empieza el job 2 en 8, dura 3, acaba en 11, todo perfecto. ¿Sí? El único problema que hay es cuando yo quiero utilizar la máquina a la vez. Que sucede, por ejemplo, en el job 1, entre el job 1 máquina 1 y el job 3 máquina 1. ¿Vale? Pero si yo no tengo ese problema, si yo no me encuentro ante la necesidad de tomar la decisión de qué orden hay, porque ya lo decide él solo, ya el programa o el método ya dice, es que esta tarea es mucho más prioritaria que la otra, por tanto la tengo que hacer antes, y ya no hay colisión con la otra pieza, pues ¿para qué preocuparme? ¿Sí? Por tanto, el método, lo que hace esta técnica, el razonamiento de esta técnica y el procedimiento de esta técnica, el shifting bottleneck, es mirar qué máquina es la que podría generar algún retraso. Traducido, analizar el problema de qué sucede en esa máquina. Y alguno de vosotros dirá, esto sigue siendo muy artificioso, no lo acabo de entender, no sé lo que hay o qué está pasando exactamente. Voy a intentar ponerlo con un ejemplo. ¿Vale? Y para ello vuelvo a mirar esto. Mira, fijaros que en el fondo el problema en la máquina 1 debería de ser ¿qué hago primero? ¿El job 1, luego el job 2 y luego el job 3? ¿O qué hago? ¿Primero el job 3, luego el job 2 y luego el job 1? ¿O hago primero el job 2, luego el job 1 y luego el job 3? Sí, eso es básicamente lo que tengo que analizar, todas las combinaciones que hay aquí. Todas, las 6. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el efecto de esas combinaciones? Muy fácil, pues si primero hago el job 1, luego el job 2 y luego el job 3, lo que estoy haciendo, en el fondo, es añadir estas restricciones al problema. ¿Sí? Primero haría el job 1, luego el job 2, luego el job 3. Si, sin embargo, lo que hago es job 1, job 2, job 1, job 3, lo que estoy haciendo... Uy, esto ha sido un poco desastroso, he borrado un montón de información. Lo que estaría haciendo, en el fondo, es añadir estas condiciones. Primero job 2,
luego job 1 y finalmente job 3. ¿Vale? Cada vez que añado estos arcos, me está cambiando el problema. ¿Sí? ¿Por qué me está cambiando el problema? Sigo teniendo un problema de caminos de CPM en el grafo, pero este problema CPM es diferente al problema anterior. Entre todos estos problemas CPM, idealmente, me debería quedar con el problema CPM que menos retrasos al final me hace. ¿Sí? Dicho de otra manera, yo voy a resolver el problema en cada una de las máquinas. Y de cada orden alternativo que me pueda generar, me voy a quedar con el orden que menos afecte al problema. Por tanto, aquel que modifique menos el instante de finalización que tendremos aquí. ¿Sí? Y para ello, lo que voy a hacer es resolver un problema con una máquina. Voy a resolver el problema para la máquina 1. ¿Qué problema voy a resolver para la máquina 1? Bueno, eso alguien lo estudió en algún momento. Es un problema en el cual lo que vas a tener en cuenta es los tiempos de proceso en esa máquina, los instantes en que puedo empezar a trabajar en esa máquina, con esa pieza, y el tiempo que pasará desde que acabo la pieza en esa máquina hasta que acabo en general. ¿Sí? Vale, esto parece muchas cosas, pero vais a ver que no es tanto. Voy a empezar con el problema en la máquina 4 porque seguramente será más fácil y luego pondré el de la máquina 1. ¿Vale? Empiezo con el problema de la máquina 4. Entonces, fijaros que en la máquina 4 solo hay dos actividades. Que son esta de aquí y esta de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Vale. ¿Qué tiene que pasar antes de que se pueda empezar a trabajar en la pieza 2 o en la pieza 3 en la máquina 4? Bueno, para empezar a trabajar en la pieza 2, lo que tiene que suceder es que se tiene que haber acabado esta tarea y se tiene que haber acabado esta tarea. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que suceder para empezar a trabajar en la pieza 3? Pues que se tiene que haber acabado esta tarea y que se tiene que haber acabado esta tarea. ¿De acuerdo? Y esto podemos evaluarlo numéricamente. Esto es 8 y 3. Esto es 4 y 7. A esta cantidad se le llama release. Por tanto, el release de la pieza 2 y el release de la pieza 3 es 8 y 3. ¿Sí? 11 en total la suma, perdona. Y ahora el release de la pieza 3 es 4 más 7, que también equivale a 11. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto dura la duración? El tiempo de proceso
de la pieza 2 y de la pieza 3. Bueno, pues el tiempo de proceso de la pieza 2 es 5. El tiempo de proceso de la pieza 3 es 3. Y ahora, una vez acabe la tarea 2, ¿qué tiene que pasar antes de que se acabe el proyecto? Pues tiene que acabar como mínimo esto de aquí. Por tanto, como mínimo tienen que pasar 6 unidades de tiempo. A esto se le llama delivery. Y el delivery es que, cuando digo para la pieza 3, es que no hay nada. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que tengo dos secuencias posibles. Puedo hacer primero 2 y luego 3, o primero 3 y luego 2. ¿Sí? Vale, si hago primero 2 y segundo la tarea 3, o si hago primero la tarea 3 y segundo la tarea 2, el formato cambia, la solución va a cambiar. En el caso de que haga primero la 2 y luego la 3, fijaros que la 2 tiene que esperar al instante 0, o sea, de 0 a 11 no se hace nada, porque hay que esperar que la pieza llegue, o sea, tiene que pasar este caminito de aquí. Y una vez llega, pues lo que sucederá es que en el 11 se empieza a trabajar, dura 5, por tanto estaremos trabajando con ella hasta el instante 16. Y ahora, fijaros que tiene ese delivery, que quiere decir que después del 16 hay 6 unidades de tiempo hasta el 22 en que no se hace nada. Pero yo no hago nada, pero hay alguien, el repartidor, que lo está entregando al cliente, por tanto no acaba hasta el instante 22. ¿Sí? Ahora, la pieza 3, la tarea, el job 3, pues está disponible desde el instante 11, pero la máquina 4 está ocupada, por tanto tendrá que esperar hasta el instante 16 en acabar. Cuando acaba el job 2, empezaría aquí, empezaría en 16, duraría 3. Fijaros que ese es el valor que tenemos aquí, por eso dura 3. Del 16 iría hasta el 19. Y ahora fijaros que el delivery es 0, por tanto también acaba en 19. Una pieza acaba en el 22, otra pieza acaba en el 19. Por tanto, en total acaban en el 22. Sin embargo, si lo hubiéramos hecho al revés, hubiéramos hecho la primera tarea 3 y después la tarea 2, lo que hubiera sucedido es lo siguiente. Del 0 al 11 nada, en el 11 hubiera empezado la que dura 3, que acaba en 14, y su delivery es 0, por tanto acaba en 14. Y ahora empezaríamos a procesar la tarea 2, que empieza en 14, dura 5, por tanto acaba en 19, 14 más 5, 19, y después tiene el delivery de 6, por tanto va del 19 hasta el 25. ¿Cuál de las dos soluciones es mejor? Pues claramente esta es mejor. ¿Sí? Este orden, primero el 2 y luego el 3, es mejor que este orden, primero el 3 y luego el 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso se puede hacer con todas las máquinas. Yo solamente lo voy a hacer con una máquina más. Y después de hacerlo con una máquina más, explicaré el siguiente paso. La máquina más que voy a utilizar es, me voy a mantener en voy a copiar esta hoja. La voy a pegar aquí después. ¿Sí? Voy a resolver el problema de la máquina 1. Todo esto que estoy explicando de una forma un tanto informal se puede formalizar, pero creo que la idea inicial es mejor que la tengáis de forma informal y luego si queréis pues ya lo formalizaremos. Ahora fijaros que, un segundito, que me falta borrar estas flechitas de aquí también. Ahora tengo las 3 piezas, intervienen. Esta y esta, las 3.
Por tanto, tendré un job 1, un job 2 y un job 3. Y ahora tendré un release, la duración y un delivery. R es release, P es la duración, el proceso, y D es delivery. De acuerdo. Ahora, el release de la pieza 1 es 0. Fijaros que cuando yo hago el camino de izquierda a derecha, lo que me saldría es 0. El release de la pieza 2 es la duración de esta zona que hay aquí, que es 8. Y el release de la pieza 3 es 0. ¿Vale? ¿Cuál es la duración de la pieza 1? 10. La duración de la pieza 2 es 3 y la duración de la pieza 3 es 4. Y ahora el delivery es el tiempo que queda. Por tanto, fijaros que en el caso de la pieza 1, el delivery es desde aquí hasta aquí. En el caso de la pieza 2, el delivery es de aquí hasta aquí. Y en el caso de la pieza 3, el delivery es de aquí hasta aquí. Y ahora lo único que tengo que hacer es sumar. Esto es 12, esto es 11 y esto es 10. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estoy calculando es el tiempo que me queda en todo lo demás que haga. Y ahora, cuando yo establezco un orden, por ejemplo, si digo que voy a hacer el job 1, el job 2 y el job 3 en este orden, básicamente lo que estoy haciendo es considerar el dibujo que tengo aquí y poner una restricción adicional que dice que hay esta preferencia y que hay esta preferencia. Fijaros que estas preferencias que he añadido están sustituyendo al hecho de la disyuntiva de qué es lo que hago primero o lo que hago después dentro de una máquina. ¿De acuerdo? Y cuando yo digo, por ejemplo, que primero hago el job 3, luego el job 2 y luego el job 1, pues lo que estaría haciendo es añadir esta restricción, esta condición y esta condición. Y ahora, este problema chiquitín de escoger si hago primero 1, 2, 3 o primero 1, 3, 2 o 3, 2, 1, básicamente lo que está resolviendo es cómo queda el cálculo del camino entre alfa y omega considerando esa condición extra. ¿Sí? ¿Cómo modifica el problema? Bueno, pues modifica el problema teniendo en cuenta lo que sucedería aquí mirando qué sucede en esa máquina 1. Por ejemplo, si yo hago esta ruta, la 1, 2, 3, pues el job 1 empezaría en el instante 0 y duraría 10. Ahora, el job 2, fijaros que está disponible desde el instante 0, pero tiene que esperar que se acabe el trabajo en la máquina. Por tanto, empezaría en el instante 10. Esto es el job 1. Ahora el job 2 empezaría en el 10 y duraría 3. Por tanto, iría del 10 al 13. Profe, Dime. ¿el job 2 no está disponible en el instante 0 o está en el 8? No, está en el 8, pero no importa, porque como no tiene que esperar, la máquina le dice que está ocupado. Es como si tú vas a... Esto lo puedes ver como si vas a un hospital, a un dentista, ¿vale? Y tú llegas 15 minutos, llegas a 10 minutos tarde. Pues no te preocupes, que no te atienden, porque el dentista generalmente va con media hora de retraso. Mínimo, ¿no? Pues es eso. Claro. El release, el 8, quiere decir, yo no voy a poder estar disponible hasta el instante 8 en el mejor de los casos, porque tengo que haber hecho el job 2 máquina 2. ¿Sí? Tengo que haber hecho esto. Igual que si yo hiciera el de máquina 4, pues recordad que lo que había calculado como el release era la suma de estas duraciones y aquí como release había hecho la suma de estas duraciones. ¿Sí? Y después, encima, tengo un delivery, que es desde el momento en que yo acabo el producto, aún me lo tienen que traer. Y ese delivery lo tengo que tener en cuenta, porque el tiempo de completación es el tiempo en que el cliente lo tiene. ¿Qué es ese tiempo de completación o ese delivery? Pues lo que me queda por hacer. Por ejemplo, fijaros que en este caso, lo que me queda por hacer es del 10 más 12, acabaría en el 22. Y ahora este es 13 más 11, acabaría en el 24. Y ahora el job 3 empieza en el instante 13, y dura 4. 13 más 4
sería 17 y habría que sumarle 10. 27. ¿Vale? Y esto habría que compararlo con la alternativa, con todas las alternativas que hay, por ejemplo, job 1, job 3 y job 2. O con una alternativa muy mala, que la voy a poner, para que veáis lo mal que podría suceder dependiendo de en qué orden hicieras las cosas. Job 2, job 3, job 1. ¿Qué pasaría si yo hiciera las cosas así? Pues la máquina 1 resultaría que tendría que esperar desde el 0 hasta el 8. ¿Profe? Porque de 0 a 8 no llega por el release. Dime, Una Camila. pregunta, lo mismo que comentaba, creo que Diego era. El R, por ejemplo, de 8 y la tarea 2, ¿habría que tenerlo en cuenta solo si, por ejemplo, la tarea 1 durara 7, por ejemplo? Mira, por ejemplo, imagínate que hicieras job 3, job 2, job 1. Vale, job 3 empezaría en el instante 0, ¿cierto? Y duraría 4. Por tanto, iría de 0 a 4. Esto es el job 3. Ahora, el job 2 sería el siguiente. Y ahora, fíjate que tienes un release de 8, que quiere decir que tú no puedes empezar hasta el instante 8. Por tanto, entre el instante 4 y el instante 8 habría tiempo muerto. No habría nada. Y en el tiempo 8 empezaría el job 2. Y el job 2 dura 3, pues iría del 8 al 11. Y finalmente iría el job 1, que va del 11, porque fijaros que tiene un release de 0, por tanto está disponible, está esperando. Iría del 11 al 21. Pero no sería no sería ah, sí, no nada. Fijaros que hay una cosa importante, que es que esto está utilizando un secuenciador en paralelo, digo en serie, no hace un paralelo. Porque en un paralelo el job 1 hubiera adelantado al job 2. Pero en el momento en que tú has dicho que quieres que vaya en orden 3, 2, 1, pues va en orden 3, 2, 1. El release de este es 8. Bueno, pues el release es 8. Este 8 aquí no puedes hacer nada. Y después del release, este es 0. Va el delivery, la entrega. Y la entrega son, pues, 10. Por tanto, esto llegará hasta 14. Son 11. Por tanto, esto llegará hasta 22. Y el del job 1 es 12, por tanto esto llegará hasta 33. Fijaros que hacer 3, 2, 1 es terriblemente peor que 1, 2, 3. ¿Sí? Y si los hicierais todos, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 2, 1, el mejor entre todos es este. El mejor entre todos es este. ¿Por qué? Bueno, pues porque si alguien tiene dudas, yo los he hecho, ¿vale? Y el mejor entre todos es ese. Los hice todos porque tienes que hacerlos una vez para asegurarte de que realmente el ejercicio va a funcionar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta solución, la que me recomienda, o lo que me recomienda es que de todas las restricciones que yo puedo añadir de precedencias, añada esta. Eso es lo que me recomienda. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, después de toda esta explicación, me faltan dos cosas para poder explicar todo el algoritmo. Así que voy a intentar hacer un recap. Una recapitulación. Un resumen. ¿Vale? El resumen es, quiero identificar los órdenes de las máquinas en las máquinas. Y para ello, debo
resolver un subproblema máquina a máquina en cada máquina, y este subproblema es el equivalente a un problema, una máquina, lógico, es la máquina que estoy trabajando, con release, processing y deliveries. El release es todo lo que se tiene que hacer antes de la máquina. El processing es lo que se hace en la máquina. Y el delivery es todo lo que se hace después de la máquina. ¿Sí? Muy bien. Esa es la idea básica del método. Ahora lo único que me falta es A, ¿cómo resolver el problema? B, ¿cómo gestionar qué máquina analizo? ¿De acuerdo? Y ahora, para saber cómo resolver el problema, vais a tener que hacer un acto de fe. Para problemas pequeños, y cuando digo problemas pequeños me estoy refiriendo a problemas hasta 7 u 8 jobs, se pueden mirar todas las combinaciones. ¿Vale? Y ya está. Lo que haces es lo que yo he hecho aquí, pero en vez de mirar solamente el 1, 2, 3, pues miras los 6 y evalúas. Si son 4, pues miras los 24. Si son 5, miras los 120, que es básicamente factorial. A mano no se puede hacer, obviamente, pero una computadora tarda muy poquito. Si te pasas de 8 jobs, el número de combinaciones que tienes que probar empieza a ser grande. Y empieza a ser un poco molesto resolver el subproblema, resolver el problema pequeño en una máquina. Entonces, para problemas grandes, desde 7 u 8 jobs, hay métodos prefabricados para resolver el problema. El método más famoso se conoce como el método de Carlier. Y si buscáis en Internet lo encontraréis programado. Es lo suficientemente popular y lo suficientemente habitual como para que valga haya gente que se haya dedicado a resolverlo específicamente. ¿De acuerdo? Yo recomiendo que no reinventéis la rueda y, por tanto, si os toca hacerlo, pues lo hacéis. En cualquier caso, a mí no me importa tanto cómo resolvéis el subproblema. La idea es que estáis resolviendo un subproblema. ¿Sí? Como intento explicar, yo tengo que mezclar un poco de lo que es teoría y del cálculo con lo que es la resolución y al final queda una mezcla de componentes que lo único que intentan es daros una idea de lo que podéis llegar a hacer. Entonces, este subproblema concreto es un subproblema que podéis resolver y que alguien ha programado por vosotros porque es muy frecuente, aparecen muchísimos problemas. ¿Sí? Ahora, eso resuelve A. ¿Cómo resolver el problema una máquina? Ahora, el problema B, alguien me puede decir, eso no es un problema, yo cojo la máquina 1, resuelvo el problema de la máquina 1 y ya tengo el orden. Resuelvo el problema de la máquina 2, ya tengo el orden. Resuelvo el problema de la máquina 3, ya tengo el orden. Y ya está, se acabó el problema.
La verdad es que no es así. La verdad es que es un poco más difícil. Porque fijaros que yo, mi problema original era este. ¿Cierto? Este era mi problema original. Y yo calculaba los release y los deadlines y el orden que dependía del release y el deadline y toda la historia, dependiendo de eso, dependiendo de este grafo. Pero en el momento en que yo añada esta precedencia de aquí, el problema ha cambiado. ¿Sí? Por poneros un ejemplo fácil. Vosotros pensad que ahora resolvemos el problema de la máquina 2. Antes de resolver el problema de la máquina 1, el release del job que acabo de marcar en verde es esto. Tras resolver el problema de la máquina 1, el release de la pieza que está en verde es eso que acabo de dibujar, o esto, que lo voy a pintar en verde con una raya verde por encima, o esto, que lo voy a pintar en verde con una raya azul por encima. ¿Sí? Por tanto, el problema que hay es que cada modificación que yo cree del problema, cada vez que yo diga que en una máquina se van a hacer las operaciones en un orden determinado, estoy cambiando el problema. ¿Sí? Así que la opción de cómo resolver B, de cómo gestionar B, no es trivial. La opción de generar o de cómo gestionar B de escoger máquina es precisamente lo que da nombre al algoritmo. ¿De acuerdo? Lo que daba nombre al algoritmo era shifting bottleneck. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea del algoritmo es básicamente detectar bottlenecks. Así que yo empiezo considerando que las máquinas no intervienen y resuelvo el problema de analizar la máquina 1, de analizar la máquina 2, de analizar la máquina 3 y de analizar la máquina 4. De ver cuál es la mejor secuencia de operaciones en la máquina 1, cuál es la mejor secuencia de operaciones en la máquina 2, cuál es la mejor secuencia de operaciones en la máquina 3, cuál es la mejor secuencia de operaciones en la máquina 4. Y ahora, de las 4 que salgan, determino la máquina bottleneck. ¿Cuál es la máquina bottleneck? Pues la que fijar su orden genera el cambio más grande en el instante de finalización. Por tanto, de las 4 máquinas, miro cuál provoca el mayor cambio en la función objetivo. Y esa la fijo. Dicho de otra manera, aquí estoy haciendo algo así como identificar el peor caso, la máquina más peligrosa y aquí lo que estoy haciendo es resolverlo de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que, por poner un ejemplo,
Suponed que yo hago la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y la máquina 4. ¿Sí? Y lo que me sale es que la máquina 1 acaba en 27, la máquina 2 acaba en 25, la máquina 3 acabaría en 24 y la máquina 4 acabaría en 26. ¿Cuál es la máquina crítica? Esta de aquí. ¿Sí? Y ahora, una vez hecho esto, que es detectar la máquina crítica, fijo su secuencia. Por ejemplo, en este caso concreto, fijar la secuencia significa no, un segundo. Fijar la secuencia significa voy a copiar esta hoja y ahora la pego aquí. Significa este problema. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez tengo este problema, que lo que dice es que esta se hace antes que esta y esta se hace antes que esta, ahora vuelvo a resolver o vuelvo a identificar la máquina crítica. Pero entre la máquina 2, la máquina 3 y la máquina 4, suponiendo que la máquina 1 está fija, tiene el orden fijo. Sí, fijaros que este cálculo lo que nos va a llevar es a unos valores diferentes a los valores que he obtenido en este paso. Ya no van a ser 25, 24 y 26, ahora serán otros. Por ejemplo, podrían ser 25, 28 y 27. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la máquina crítica? La máquina crítica ahora es esta. Por tanto, fijaros que el siguiente paso sería resolver el problema fijando M1 y M3 y evaluando la máquina crítica entre M2 y M4. Y así sucesivamente. Cada vez que incluyes unas preferencias, te va a cambiar esos valores. ¿Sí? Hasta que al final tienes el problema resuelto, tienes todo y ya tienes el algoritmo hecho. ¿De acuerdo? Creo que os convendría, y ahora voy a poner unos deberes, aquí, o homework, os convendría resolver este ejemplo completo. Y os recomiendo usar software de apoyo. ¿De acuerdo? No os estoy exigiendo que lo hagáis todo a mano. Por ejemplo, si alguien encuentra cómo resolver el subproblema a través de un código de ordenador, pues yo le recomendaría que lo hiciera. ¿Profe? ¿Por qué? Porque os he estado dando demasiada información en muy poco tiempo y eso es una cosa que me pasa siempre que doy clases de magíster, pero supongo que todo el mundo después se va a dedicar a estudiar en su casa cómo funciona. También os recomiendo, y esto es un pequeño consejo que no debería de dar, si os vais al Wikipedia inglés, vais a ver un ejemplo
este ejemplo desarrollado con una diferencia. ¿De acuerdo? La diferencia me gustaría a ver si descubrís si cambia o no cambia. ¿Qué provoca? ¿Qué cambios provoca? Diego, dime. Que, o sea, no sé, po, yo lo que como idea a la rápida de cómo solucionar esto es como una iteración constante que me vaya verificando todo el Lo rato y me los que, vaya guardando en una a lista. ver, lo que se hace normalmente es, para analizar esto, a nivel de programación, lo que se hace es un for en máquina desde 1 hasta el número de máquinas totales. Y ahora en este for lo que haces es escoger las máquinas. ¿Sí? Entonces haces otro for de m' entre 1 hasta m y la máquina m' no se ha asignado. Entonces resuelves el subproblema end if, end for, y obviamente aquí tienes que resolver el subproblema y quedarte el mejor. Vale. Lo que tú me puedes comentar, que creo que es por donde va tu idea, es cuál es la mejor manera de implementar este resolver subproblema. Estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo conmigo, Diego? Era lo que me querías comentar. Que O, tú lo harías con o sea, listas. o sea, no, probablemente sí, pero me refiero a que cuál es la diferencia entre hacer esto, que claro, un Sí, algoritmo, versus hacer un modelo de optimización que vale. resuelva un job shop. Muy bien. Vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Muy rápida. Intenta resolver un problema de job shop de 10×10 con un programa lineal entero. ¿Vale? Todos los demás, todos tus compañeros que intenten implementar esto, tú intentas resolver un job shop con un programa lineal entero de 10×10. ¿Ya? Resulta que el job shop es uno de esos modelos en los cuales la programación lineal entera hace un fracaso, hace un ridículo estrepitoso. O sea, yo lo comenté la semana pasada, o bueno, ya hace 2 semanas o 3. A vosotros os han explicado mucha programación lineal entera, muchísima. Y lo que os han hecho es, os han enseñado los casos en que funciona, pero no os han enseñado los casos en los que no funciona. En los casos en los que la programación lineal entera no funciona, nadie le ha prestado mucha atención. El job shop y el gestión de proyectos, el RCPSP, que habéis visto con anterioridad, son 2 casos en los cuales la programación lineal entera hace el ridículo. O sea, no resuelve ni siquiera problemas chiquitines. ¿Por qué no? Pues motivo, son problemas en los cuales la relajación lineal del modelo matemático que tú puedes utilizar es mala. Es una muy mala relajación lineal. Entonces, al final no resuelves el problema. Y cuando no resuelves el problema, los múltiples casos en los que la programación lineal no resuelve el problema, tienes que hacer un algoritmo propio. ¿Sí? Y eso es lo que estás viendo en este curso. Los casos en los cuales ves un programa lineal y resuelve el problema, te los dejaré indicados y serán la excepción que confirme la regla. ¿Por qué? Pues porque llevas 5 años haciendo gestión de ingeniería civil industrial o un magíster en el mío y te han explicado solamente los fáciles. Bienvenido a la realidad. Lo siento mucho. Ya. Por eso te digo, intenta hacer un problema de programación, un programa lineal para resolver problemas y yo te voy a dar el caso, se llama MT10. Miller y Thompson es un juego de datos de 1960 y algo. Y puedes dejarlo, y es pequeñito, es un 10×10. O sea, los problemas reales son de varias decenas por varias decenas. 10×10 quiere decir 10 piezas, 10 máquinas. Claro. Y no vas a... No, puedes
puedes pasarte todo el tiempo que quieras. No lo va a resolver. O sea, va a encontrar una solución malísima y va a estar... Y si encuentra una buena solución es porque hace trampas, que si quieres un día te comento dónde las hacen y podemos mirar. Y se va a pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y no va a llegar al óptimo. Motivo. La programación lineal sirve para ciertos problemas. Para problemas de scheduling es una mala herramienta. Necesitas hacer otras cosas. ¿Y cuál sería la herramienta en el fondo para un problema de scheduling entonces? Generalmente una herramienta ad hoc, algo hecho a ti a medida. Por eso os lo explico. Si hubiera una caja negra que tú metes los datos y te da el valor, ¿para qué te voy a explicar los algoritmos específicos? Profe, O sea, pero el caso del BRP a veces se interpreta igual de forma similar que un problema de scheduling. ¿En qué se y diferenciaría entonces? el BRP es un problema típico en el cual lo que tú puedes resolver con un modelo lineal son ejemplos de juguete. Sí, o sea, tiene ciertas limitantes igual. Bueno, son limitantes que básicamente lo que dicen es que puedes resolver un problema de juguete. O sea, Ya. yo estoy intentando resolver problemas ahora mismo para un trabajo con 6.000 puntos. Es que 6.000 puntos, un IP para hacer un BRP, es que ni siquiera te cabe el modelo. ¿Vale? Es que no puedes. No es que no haya solución. Es que, y no es un problema de la formulación, ni siquiera es lo que le pasa a veces al BRP, que tú cambias la formulación en el BRP y el programa va mejor. No es un tema de formulación. Es un tema de que la herramienta es mala porque no es un problema pensado para ello. ¿Por qué? Pues porque los problemas de scheduling, los problemas de secuenciación, son problemas que están orientados a la ordenación. Y los problemas de programación lineal entera están orientados al poliedro, a un poliedro, y un poliedro no tiene orden. Cada vértice es idéntico. No hay un orden del primer vértice va antes que el segundo vértice. Da igual, le das la vuelta a la figura y ahora ya vuelve a ser, el que era el 5 es el 4 y el que era el 4 es el 8. Entonces, en la programación lineal funciona en general. Para modelos en los cuales hay secuencias, la programación lineal, igual que en el empaquetado, los modelos de empaquetado, ya ni siquiera el BRP tiene un problema antes que se llama bin packing. El bin packing es un modelo o es un problema que para resolverlo con programación entera tienes que hacer un cambio de formulación. Si no haces ese cambio de formulación y haces una cosa que se llama branch and price, que es algo que es muy complejo, pues no te sirve. Entonces estas soluciones genéricas no siempre, por ejemplo, diferentes BRP en diferentes empresas necesariamente requieren una consultoría porque con... No, lo que va a ver, tú lo que tienes que pensar es lo que yo he hecho con el grafo inicial. Cuando yo te he puesto este grafo, o te he hecho este gráfico, yo lo he puesto con gestión de proyectos, pero no me estaba limitando solamente a gestión de proyectos. Pero siempre la metodología va a ser la misma en realidad, pasar el problema a un grafo y encontrar No, depende del problema. Ya. Ojalá todo fuera tan fácil. Si fuera tan fácil ya me hubiera quedado sin trabajo. Por eso es lo que decía. Al final los problemas reales siempre van a requerir un grado. Depende, puedes encontrarte la suerte de que la herramienta genérica funciona. Porque la herramienta genérica funciona, pero no funciona siempre. A lo que me refiero con este grafo y a lo que le estaba comentando a Rolf y a Diego con el tema del modelo matemático. Cuando tú te pones en un modelo matemático, te estás poniendo aquí. Yeah. ¿Vale? Y un modelo matemático pues te va a resolver cosas genéricas. Y ojalá tengas suerte y te lo resuelva. ¿Te lo va a resolver siempre? No. Lo que tú estás haciendo al desarrollar tu propio algoritmo es irte para aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que siempre te tienes que desarrollar tu propio algoritmo? No. Yo lo que recomiendo hacer siempre es primero resolver un modelo matemático estandarizado y a ver si tienes suerte. ¿Sí? Yeah. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que
vas a poder conseguir una aproximación relativamente decente. Y eso te va a dar, o te va a resolver el 90% del problema. ¿Vale? Lo del proyecto, que el 10% del tiempo se lo dedicas al 90% del proyecto y el 90% del tiempo se lo dedicas al 10% del proyecto. Ese 10% extra no lo vas a conseguir sacar con un programa lineal. El problema del programa lineal es que sirve para lo que sirve. Ya. Y cuando te vas un poco más allá, por ejemplo, en el caso del BRP, el BRP es un problema en el cual lo que hace la programación lineal es que tú generas un modelo matemático explícito, que generalmente es por generación de columnas, que es capaz de resolver problemas medianos. Y el problema de generación de columnas lo que tiene es una cosa que se llama un pricing, que es el que diseña las rutas. Perdonad que me esté metiendo en temas técnicos, pero como me ha hecho la pregunta, es una cosa que no tenéis por qué saber, pero a lo mejor si queréis saberlo, pues mira, está ahí. El problema de pricing es un problema que se tiene que resolver. ¿Y cómo se resuelve el problema de pricing? El problema de pricing no se resuelve por programación lineal. Se resuelve con un algoritmo ad hoc, ya sea una heurística o ya sea un procedimiento exacto. Pero el procedimiento exacto nunca es un programa lineal. Es otra técnica. Entonces, en el fondo, lo que has hecho es engañarte a ti mismo. Tú te puedes creer que estás resolviéndolo con IP, pero es mentira. Lo estás resolviendo con una amalgama de tecnologías en las cuales hay un IP ahí. ¿Sí? Yo lo único que entiendo como programar un IP es que tú coges un modelo estándar de la literatura, que no hace trucos, lo pones al IP y que el IP lo resuelva. Y ahí entonces, es cuando el IP empieza a llorar. Para algunos problemas, para algunos, para otros no. ¿Para dónde entonces no deberíamos mover para el IP? ¿Solamente para casos más particulares y no tan genéricos? No. El IP sirve como primera herramienta, como primera solución. O sea, si yo tengo un problema y no tengo tiempo y tengo que resolverlo rápido y necesito una solución de hoy para pasado mañana, lo primero que hago es un IP. Incluso si lo primero que tengo que hacer es una solución para dentro de 5 meses. Porque a lo mejor va. A lo mejor va. Entonces, ¿por qué me voy a complicar si tengo el IP? En realidad, yo antes de hacerlo, utilizo otra tecnología, que es uno de los ejercicios que tenéis, que para scheduling va bastante bien, por no decir que muy bien, que se llama Constraint Programming, programación por restricciones. Bueno, pues lo primero que hago es uso un solver genérico para que veáis la diferencia entre Constraint Programming y IP. Google tiene un equipo de gente que trabaja en investigación de operaciones. Y ese equipo no ha desarrollado un solver de IP. Ha desarrollado un solver de Constraint Programming. ¿Por qué? Porque hay algunos problemas que son básicamente problemas de scheduling y problemas de asignación, que es lo que parece que Google tiene más interés, que se resuelven mejor con Constraint Programming. Bueno, es una herramienta básica. Entonces, cuando tú, y estándar, y básica en el sentido de que es una caja negra, como en un IP, tú escribes las ecuaciones, se las metes al solver y el solver te da una solución. Bueno, pues si te va con eso, perfecto. Y si no te va con eso, ¿qué te puede pasar? Que pasa con demasiada frecuencia, entonces es cuando te metes a todo lo que te estoy explicando yo. Ya. Comprendo. Porque son casos específicos, de problemas específicos en que se sabe que son el primer problema en el cual el IP se da contra la pared. Y entonces, cualquier cosa que digas es como y además, pues el IP se va a pegar contra la pared. ¿Sí? ¿Dudas? Siento haber sido así un poco explicar teoría de cosas que no son directamente lo que explicamos en el curso, pero sí que es verdad que yo a veces me emociono y me olvido de que no todo el mundo tiene por qué tener la experiencia en IPs en el lado negativo. Y ya os lo digo, IP, primera herramienta. O sea, y eso es lo que yo recomiendo. Llega un problema nuevo en cualquier sitio, IP, intentadlo hacer por IP. Pero no esperéis que funcione. O sea, si funciona, ese fin de semana, cuando os toméis la cerveza, celebradlo, porque habéis tenido suerte.
No es que haya sido lo normal. Lo normal es que lo metas en IP y digas, ¿pero qué hace? Está ahí, no hace nada. Lleva 3 meses. O que otra cosa que acostumbra... Eso es la típica pregunta de alumno de memoria. Profe, resuelvo el ejercicio, lo meto en un IP y el IP me da una solución muy rápida en 10 minutos. Y luego no hace nada. ¿Vale? Eso seguro que lo habéis visto también. Alguno se ha jugado con un IP. Vale, pues esos 10 minutos el IP no está usando el IP, está haciendo otra cosa. Que es una heurística, algo parecido a esto. ¿Sí? Bueno, de nuevo, esto me ha enrollado un montón, me he ido afuera de temario. Yo os recomendaría que miráis el ejercicio. Os lo recomendaría que lo hicierais para encontrar los problemas y para intentar identificar qué es lo que está haciendo. Yo voy a continuar desde aquí la semana que viene. Durante esta semana recibiréis un correo para los ejercicios extras. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Voy a escribir un libro de las historias de las IP, de los IP, de las cosas que os podéis pasar, ¿vale? Para que os lo comentéis. Un día, por ejemplo, en la última defensa, y con eso acabo. Esto es, por favor, todo el mundo que no le interese esto se puede ir. Esto es una anécdota. Una alumna de pregrado resuelve un problema de optimización en almacenes. Y dice, bueno, es que no teníamos un solver de programación lineal, entonces lo tuve que hacer así porque me faltaba el solver de programación lineal, pero tengo un modelo, no sé qué. Y el modelo, bueno, comentario de uno de los profesores. El problema que has planteado se resuelve con el siguiente método exacto. Ordenas de más cerca a más lejos, ordenas de más viajes a menos viajes. Las cosas, por el número de viajes, el que tiene más viajes se lo pones al lugar más cercano. El segundo con más viajes al segundo lugar más cercano. El tercero con más viajes al tercer lugar más cercano. Y así sucesivamente. Y el de menos viajes al más lejano. Solución óptima del problema. No necesitas un IP. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, Agustín puede bajar la mano, que la lleva levantada desde el principio de la clase. Y el resto nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por asistir. Perdonad que esto haya sido mucha teoría así de golpe. Voy a intentar explicar menos números y irme más a ideas, porque si no esto va a ser un martirio. Siempre me olvido que esto es una clase online, que las clases online las cosas son un poco más complejas. Gracias de nuevo y hasta la semana que viene. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao.